Sintonía de a fondo que nos anuncia que hoy ya es viernes, abrimos esta mesa de diálogo y lo hacemos hoy con una cooperativa agroalimentaria multisectorial, líder a nivel mundial y que tiene sede aquí en Antequera. Muchos ya sabrán de qué vamos a hablar esta noche. Les hablo yo de COP y en este caso pues tenemos aquí a su presidente, Antonio Luque. Buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Bueno, he estado viendo que hace aproximadamente un año que nos sentamos en esta misma mesa y bueno, lo cierto es que el panorama hay muchas cosas que poco han cambiado y además estamos en un momento donde sumamos nuevos problemas. Yo la verdad es que no sabía ni por dónde empezar la entrevista, Antonio, pero bueno, primero, 2021, ¿qué balance hacemos? Que supongo que estáis en modo ya cierre de ese año. Sí, la verdad es que como grupo 2021 ha sido un año más importante, verdad que ha sido un año muy complicado, con muchas complicaciones que no han venido de fuera, yo digo que imprevisibles, como ya hablamos el año pasado. Efectivamente. A nivel de facturación, pues vamos a estar en los 1.000 millones, yo creo que un poquito por encima del año pasado, aunque la cosecha haya sido corta, yo creo que vamos a estar un poquito por encima, los 1.000 millones, 1.000 y pico, lo que hemos facturado. En los distintos sectores o en las distintas secciones del grupo, bueno, lo más importante es aceite de oliva. Yo creo que en el 2021 hemos tenido una recuperación de precios que ha hecho que muchos de nuestros agricultores vuelvan a poder estar un poquito más tranquilos, a unos niveles de precios mucho más aceptables. Es verdad que ha sido un año muy bueno en general, no solo en aceite de oliva, sino en aceituna de mesa también, en vino, en las otras actividades, muy bueno en exportación. Yo creo que la exportación sigue tirando, se sigue haciendo un trabajo. Yo creo que nuestra gente de exportación está haciendo un buen trabajo y bueno, eso ha hecho que también pues sirviera para que subieran esos precios en aceite de oliva, pues para que se mantengan la salida en aceituna de mesa. Y digamos que en general un año muy complicado, pero bueno, yo creo que podemos decir que un aprobadillo por lo menos hemos sacado. Bueno, además llegamos a esa barrera de los 1.000 millones, ¿no?, que se recupera conforme al año 2020, que quizás fue el más complicado de todo con esta incertidumbre, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que 2020 tuvimos un año mucho más difícil, complicado. 21, bueno, pues ya estábamos metidos en la situación. Es verdad que en el 2020-2021, yo lo he dicho en más de una ocasión, lo que es el problema COVID nos ha enseñado muchas cosas, muchísimas cosas, pero a nosotros a nivel de consumo hemos aprendido o hemos visto o hemos comprobado cómo el consumo de aceite de oliva, por ejemplo, es mucho más importante en el hogar que en hostelería y restauración. Claro. Entonces, en los periodos que hemos estado confinados, en los periodos en donde pues el consumo era casi exclusivo en el hogar, hemos tenido mucho más consumo de aceite de oliva. También, y ya lo hablábamos el año pasado, hubo momentos difíciles de abastecimiento a las cadenas de distribución. Ahí tuvimos que hacer un esfuerzo especial. Y es verdad también que bueno, yo creo que todo el sector agroalimentario ha respondido como tenía que hacerlo y hemos podido conseguir mantener la tranquilidad a los consumidores de que al menos alimentos podían tener y continuaban teniendo, ¿no? Y bueno, yo creo que hemos aprendido, como digo, muchas cosas y yo creo que hemos superado, por lo menos con un aprobado, el año 21. Bueno, ahí están las cifras que así lo dicen y estamos justo ahora en mitad de una campaña que se adelantaba en este tiempo raro que tenemos. Estamos en mitad de una sequía en meses donde no era habitual, algo que, bueno, que hacía tiempo que no veíamos. Sí, yo creo que hay que decir que llevamos mucho tiempo peleando por intentar adelantar la recolección de aceitunas. ¿Por qué? Porque en general, mientras antes tengamos la recolección, vamos a tener aceite de más calidad. Y bueno, y tiene otras ventajas. Es verdad que este año, a ese esfuerzo por parte de todas las cooperativas de la zona, del grupo, y yo diría que en general de todo el sector, este año se ha sumado otra cuestión más, y es que no hemos tenido lluvia prácticamente en noviembre 0 y en diciembre una semana, con lo cual, y en enero vamos para cero, ¿no?
con lo cual no hemos parado prácticamente en ningún Claro. momento la recolección. Llevamos la cosecha muy adelantada. Yo creo que cuando acabe enero vamos a tener Fíjate, ¿eh? Cuando antes casi tirabais terminada. febrero y, ¿no? Sí, bueno, yo me acuerdo hace muchos años que llegábamos a tener aceituna en marzo, abril, O sea, que mayo os metíais en incluso. Semana Santa. Pero sí, Semana Santa era muy normal algunos años la Fíjate. recolección. Pero ahora yo creo que este año, en febrero, quedarán algunas zonas un poquito más tardías bueno, aparte de Algaida, Cueva de San Marcos, Cuevas Bajas, la parte de Inaja, Tapia, el Trabuco, Archidona, pero en general muchísimo más adelantada, y en enero prácticamente la cosecha va a estar terminada. ¿Y eso en cuanto a toneladas y en cuanto a calidad se va a ver reflejado? Me dices que quizás Yo diría la que calidad... en producción es verdad que la cosecha es corta, no es una buena cosecha. Yo diría que va a ser algo similar al año pasado. Yo calculo que a nivel nacional en el entorno de 1.300.000 toneladas, que puede ser 1.270.000 Sí. y puede ser 1.330.000, ¿no? Y a nivel de grupo yo creo que vamos a estar también igual que el año pasado, en el entorno de 155.000-160.000 toneladas. Y bueno, la gran preocupación, el agua. Claro. Sin lugar a dudas, yo creo que ese es el gran factor limitante que tenemos y bueno, si sigue sin llover, el problema más grave lo vamos a tener para los próximos meses y la campaña que viene, ¿no? Porque el problema ya no es solo que bueno, que no hay agua, que no ha llovido para Claro. que el olivar pues pueda crecer, pueda tener su fruto, sino que no ha llovido para que los pantanos tengan agua, no ha llovido para que los pozos tengan agua, con lo cual la situación es bastante preocupante. Todo esto viene además, Antonio, con un cambio climático que, aunque no creamos, nos afecta de lleno, que nos está afectando ya, con una situación que además con la que no podemos hacer nada, porque no podemos intervenir en el clima. ¿Qué hacemos con el agua? Porque sabemos que lo habéis trasladado a las administraciones, habéis hecho la necesidad de que se haga algo. Esto dicen que va a ir a peor. ¿Tenéis algún proyecto? Yo creo que el tema del agua es una de las grandes cuestiones a tratar en este país. Yo diría que a nivel de España. Ayer me decía algunas personas, bueno, hay que empezar por Andalucía. Yo decía, sí, pero hay que plantearse el tema a nivel de la geografía española, Claro. por muchos motivos. Hay muchos sitios en donde durante mucho tiempo, o unos meses al año, está yendo demasiada agua al mar, por lo tanto, yo creo que aquí, cara al futuro, hay que plantearse si queremos de verdad pues mantener, cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de medio ambiente, cuando hablamos de biodiversidad, cuando hablamos de todas estas cuestiones que se nos llena la boca, hay que pensar que el agua es digamos, un elemento absolutamente imprescindible para gestionarla bien, para almacenarla, Claro. para llevarla de donde sobra a donde falta y para que podamos hacer esa frontera con el desierto, Claro. que puede seguir creciendo y que puede seguir acercándose a muchas zonas que hoy no lo son. Claro. Y para eso yo creo que deberíamos de plantearnos seriamente, pues bueno, yo diría, toda la sociedad, yo Claro. diría, y la administración, es un planteamiento mucho más serio del futuro del agua. Cuando hablamos de medio ambiente y planteamos lo que hay que hacer es no usar agua, bueno, yo creo que ahí hay auténticas barbaridades que se hacen, que se dicen y que no somos conscientes. Claro. Proyectos, pues la verdad que tenemos algún proyecto ilusionante, que yo siempre lo he contado. En julio teníamos aquí una visita de un grupo de cooperativas, Kibú, de Israel, ¿no? Y que quieren hacer proyectos con nosotros en algunos temas, ¿no? Venían acompañando a nuestros socios en Estados Unidos, en la empresa que tenemos en Estados Unidos, y cuando yo le decía a ellos, tenemos un problema y es que aquí no hay agua, en España no tenemos agua, ¿no? Y ellos me decían, donde no hay agua es en Israel, aquí sí hay agua, lo que hay que Claro. hacer es una buena gestión del agua. Gestión del agua, ¿no? claro. Y entonces ellos me decían, en Israel el 80% del agua que se utiliza en la agricultura es agua depurada de las grandes ciudades, y el 40% del agua que utilizan las grandes ciudades es agua desalada del mar, Fíjate. ¿no? Bueno, a partir de ahí nos pusimos a trabajar, a darle vuelta a la cabeza, y pensamos, ¿el agua depurada de Málaga dónde va? Pues el agua depurada de Málaga va al mar. Efectivamente. Y el agua depurada de Málaga nos podría permitir tener entre 20.000 y 30.000 hectáreas más de regadío en la zona norte de Málaga. Fíjate. Por lo tanto, está claro
que había que ponerse a trabajar arduamente en ese proyecto y cuanto antes, ¿no? Yo espero que todas las administraciones públicas apoyen ese proyecto. Espero que consigamos, bueno, ahora se habla mucho de esos fondos de recuperación, reestructuración que vienen de Europa. Y bueno, yo digo que me preocupa en qué se van a usar esos fondos, ¿no? Y que probablemente proyectos como esos sean absolutamente vitales y que los fondos para esos proyectos pues pueden ser, yo creo, que salgan o no salgan, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos agua depurada, pues hay que pensar y de Málaga, ya digo, que está yendo al mar, si pensamos en economía circular, si pensamos en biodiversidad, si pensamos en medio ambiente, si pensamos en mejora social, sin lugar a duda, porque eso significa más empleo, empleo de más nivel, mucho más estable. Consolidación de empleo, Consolidación de empleo, yo creo que eso es clave, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese proyecto confiamos, estamos intentando trabajar ahí, trabajando arduamente, intentando para que salga adelante y pienso que en Andalucía nos tenemos que plantear muchos proyectos de ese tipo, no uno. Eso, desde luego, a esta comarca la puede cambiar, pero necesitamos probablemente más proyectos de ese tipo y espero y confío en que tengamos administraciones públicas que apoyen, trabajen y peleen por esos proyectos. Así es, porque en este tipo de proyectos lo más difícil es todo ese papeleo, todo ese ajetreo y permisos administrativos que suelen alargar precisamente lo que luego en poco tiempo se puede poner en marcha. Así que mucha suerte con ese muro, Antonio, y ojalá para la próxima entrevista contemos. Ojalá esté en marcha y tengamos cosas conseguidas. Y sea una realidad. Bueno, lo del agua quizás podamos ponerle ahí un caminito, pero es muy difícil trabajar cuando los costes de producción se suben, porque hablamos siempre de los hogares, ¿no? Lo que gasta un hogar en luz, pero ¿y las empresas? ¿Qué ha supuesto para vosotros la subida del gas, de la luz o, por ejemplo, también los fertilizantes? No sé, a la hora de los costes, ¿cómo se afronta? Yo creo que todos somos conscientes de que la subida de los costes está siendo algo espectacular, tremendamente complicado. Como bien has dicho, desde los fertilizantes o el gasoil para nuestros tractores en el campo, o la luz para nuestros motores de riego, aquellos que tienen la suerte de tener por lo menos, pero ya les supone un incremento de costes muy elevado. En la industria, pues todo lo que es los inputs, desde la lata o el vidrio o el PET o la luz o el gas, ¿no? Incluso con más dificultades todavía la logística, lo que es un contenedor, por ejemplo. Yo cuento siempre la anécdota de que cuando hablábamos de las aceitunas negras y los aranceles y los problemas que tenemos con los aranceles en Estados Unidos, un contenedor para mandar de aquí a Estados Unidos aceitunas, antes valía 2.000 euros y hoy puede estar en 10.000 euros. Y eso supone aproximadamente el 30%, esos 8.000 euros de diferencia, supone el 30% del valor del producto. Con lo cual, solo el contenedor, mandar un producto de aquí a allí, nos ha supuesto un 30% más de coste, ¿no? La verdad es que está siendo, yo creo que nos están sometiendo, la situación actual nos está sometiendo a unos exámenes diarios y a una situación de tensión bastante grande. Y es muy difícil que se puedan mantener los precios, porque todo esto al final repercute en el precio. A mí me da miedo cuando empieza a oír a las personas, no, pues es que el problema es que el IPC, pues la inflación, que suben las cosas. Bueno, ¿qué hacemos, no? Si a mí los costes de producción y fabricación de un producto pues se incrementan un 10, un 15, un 20% o más, al final eso significa incremento de precio del producto en los lineales, ¿no? Y es verdad que nos preocupa, no solo por el problema que supone para los consumidores esos incrementos de precios, sino que como consecuencia de eso pueden venir disminuciones de consumo, ¿no? Con lo cual nos puede meter en una espiral diabólica, ¿no? La verdad es que es preocupante, ¿no? Incluso hemos tenido unos meses, en el año 21, que el problema no era solo los incrementos de costes, sino era conseguir solucionar el poder llevar un producto de aquí a Estados Unidos, o de aquí a China, o de aquí a Japón. Es decir, no teníamos contenedores, los contenedores estaban bloqueados, no llegaban los barcos, no llegaban... Al final el problema de logística es a nivel mundial, Y esa situación ha sido, está siendo a nivel mundial.
Sinceramente pienso que en las últimas semanas, porque esto ya hay que hablar por semana y por día, hemos visto un poquito más de relajación en esa situación. Es decir, yo empiezo a ver contenedores, parece que se mejora un poquito la situación. No han bajado los precios, pero yo espero que estoy seguro, ¿no? Efectivamente, yo estoy seguro que un poco irán bajando esos precios y volviendo a una situación un poquito más normal. En medio, además, de una situación que para vosotros la exportación está siendo un colchón fundamental, os dieron un premio, ese a la trayectoria internacional, modalidad de empresa que da Extenda a través de la Junta de Andalucía. Es un premio que reconoce ese gran paso que habéis dado en los últimos años a nivel de exportación. No sé si supone ya la mitad de vuestras ventas, Antonio. Sí, efectivamente. La verdad es que para nosotros la exportación es algo vital. ¿Por qué? Hay que pensar que en España se producen como mínimo, este año hemos tenido 1.300.000, el año pasado, este año pensamos tener 1.300.000 toneladas y el consumo en España no es más de 400.000, 450. Es decir, tenemos excedente, que tenemos que exportar muchos cientos de millones de litros de aceite de oliva. Igual nos pasa en aceituna de mesa, igual pasa en vino, en varios productos, ¿no? Nosotros ya, evidentemente, el dato que has dado, que es muy importante, la mitad de nuestro volumen de facturación son exportaciones. Incluso si quitamos los productos que facturamos por comprar, es decir, los fertilizantes, combustibles y demás, yo diría que estamos en el 60-65%, que puede llegar a 2/3 de los productos que vendemos son los que vendemos fuera de España, ¿no? Fíjate. Por lo tanto, yo creo que el tema de la exportación ha sido clave para nosotros. Llevamos muchos años. El premio que nos han dado, y es de agradecer, ha sido a la trayectoria empresarial. Llevamos muchos años trabajando. Yo creo que y lo hemos comentado aquí contigo, era impensable hace 10 años que una empresa española, andaluza, malagueña, antequerana, de pequeños agricultores, de pequeños agricultores, de miles de agricultores, pues pudieran ser propietarios de una empresa en Estados Unidos, con una marca líder en Estados Unidos, y que con 2 plantas de envasado en Estados Unidos, ¿no? Y que, bueno, tengan esa posición en los mercados, ¿no? Yo creo que eso era impensable. Ojo, que todavía nos queda mucho por hacer. Yo digo que nos queda, que estamos empezando, suerte, siempre lo digo, por suerte nos queda muchísimo por hacer. ¿Que habrá cosas que estamos haciendo mal y que hay que mejorar cómo hacerlas en el futuro? Por supuesto que sí. Pero yo creo que hemos hecho un trabajo importante en el tema de exportación. Se nos reconoció con ese premio, muy agradecido, y bueno, a seguir trabajando. No significa que hayamos llegado a ningún lado, simplemente que estamos en un camino que puede ser el bueno, pero hay que seguir andando. Uno llega un momento en que tiene que mirar mucho más allá. Tengo aquí que hay un centenar de países a los que ya llegáis. Bueno, siempre ha destacado la Unión Europea por proximidad, pero abristeis esos mercados en China, en Estados Unidos, donde además no es solo llegar, es educar al consumidor para que empiece a tomar esos productos y a consumirlos. ¿Está ahí ahora mismo el potencial? ¿Está ahora mismo todavía ahí el potencial o habéis llegado? No, yo creo que todavía hay muchísimo potencial. Estados Unidos es el primer país, yo diría, de los no productores, el primer país consumidor del mundo. Estados Unidos consumía hace 3 años 300 millones como consecuencia del COVID, como consecuencia de la gente, la preocupación por la salud y demás, bien identificado el aceite de oliva como un producto de alimentación saludable. El consumo en Estados Unidos pues ha pasado de 300, llegó a pasar el año 2020 a 400, y el año 2021 se va a quedar en, yo creo que 360, 370 millones de litros de aceite de oliva. Yo creo que Estados Unidos es un país que se puede ir perfectamente a 500, 550 y 600 millones de consumo. Y luego hay muchos países más en el mundo que todavía nos queda mucho trabajo por hacer, ¿no? China, como bien han nombrado, Japón es otro país con un consumo que puede ser cada vez más importante, o países como Brasil, México, o los países europeos, Francia, Alemania, Inglaterra. Yo creo que todavía hay mucho trabajo por hacer. Cada vez se está consumiendo más aceite de oliva a nivel mundial y, bueno, si no tenemos ningún grave problema, estoy seguro que ese incremento del consumo va a continuar y es lo que necesitamos para que esos aumentos de producción que también está habiendo en España y en el mundo de aceite de oliva pues puedan salir a un precio digno. Para ese paso fue fundamental esa filial en Estados Unidos, fue quizá uno de los pasos más importantes de los últimos años, pero bueno, la pandemia también ha hecho que Decop abra otras líneas de venta y yo he entrado en Amazon, creo que ya estáis líder
líder de venta en esa plataforma de aceite y además también de aceitunas. Se ha abierto ahí también una ventana al mundo. Sí, la verdad es que empezamos ese trabajo, digamos, de una manera muy seria en Estados Unidos también, con nuestra afiliado, con nuestra empresa Pompeya allí, ¿no? La marca Pompeya en Amazon en Estados Unidos es líder, ¿sí? pero un líder absolutamente indiscutible, con unas cuotas de mercado, pues probablemente en Amazon superiores al 50%. Madre mía. Incluso Amazon era el cliente número 13, 14 en Estados Unidos nuestro, pero con la pandemia ha pasado a ser el cliente 4 o 5. Fíjate, claro. Y hay que, vamos, nuestra gente allí pues nos dice que Amazon en el futuro pues puede llegar a ser el cliente 2, 3, a lo mejor no el 1, pero entre los 3 primeros probablemente. A partir de ahí empezamos a hacer lo mismo aquí en España. Es verdad que en Europa las cosas van mucho más lentas, es más despacio, la compra online en España es mucho más... Sí, hombre, yo creo que en eso la pandemia sí hemos dado pasos agigantados. Pero yo creo que con la claro, pandemia hemos dado unos pasos. Yo creo que cada vez más gente está comprando online y es verdad que es una línea de trabajo que vamos a intentar potenciar en el futuro, porque yo creo que es parte de ese futuro. Y ese futuro aquí también se mide en las cadenas comerciales. Sé que ya tenéis varios acuerdos, pero os he escuchado hablar de Día, de incluso Mercadona. No sé cómo van esas negociaciones. No, la verdad es que bien. Nosotros hoy tenemos acuerdos que son importantes. Mercadona, en el caso de Mercadona, nosotros somos uno de los proveedores que tiene Mercadona para hacer su marca, la marca Hacendado. Y bueno, la verdad es que le estamos haciendo un volumen cada vez más importante. Aceite, aceituna y bueno, seguro que iremos haciendo algunos productos más en el futuro. Es normal que cada vez más esas cadenas de distribución se preocupen de comprar lo más directamente posible, claro, desde la agricultura, desde el agricultor, cercano, desde el campo, intentando pues que haya los menos intermediarios posibles. Y yo creo que al final somos los actores que tenemos que garantizar de alguna manera el futuro. Garantizar, por un lado, el nivel de vida adecuado a nuestros socios, nuestros agricultores, fundamental para nosotros, pero también el que lleguen unos productos con una calidad, con una seguridad alimentaria, con esa trazabilidad absolutamente imprescindible al consumidor, ¿no? Y a un precio aceptable por un lado para el consumidor, pero también para el productor, ¿no? Claro. Que no estemos continuamente en esos picos de subidas, bajadas, que sin lugar a dudas perjudican a uno y a otro. Estabiliza al sector, claro. Bueno, y dejando un poco el aceite de oliva, decía yo al principio que era una cooperativa multisectorial. Bueno, estaríamos aquí todo el día si pudiéramos hablar de todas las secciones que forman hoy la familia de COP, pero bueno, ha habido una apuesta muy importante, yo señalaría en estos últimos tiempos, de la ganadería, de la leche de cabra y de los frutos secos que, oye, van arrancando ahí bien. Bueno, ¿cómo va esa sección de leche de cabra? Que sé que el impulso ha sido vital en los 2 últimos años. Pues la verdad es que es una sección que un poco a mí mismo me sorprendía el volumen que estaba alcanzando. Hemos tenido más de 60 millones de litros de leche de cabra ¿Ya comercializados. los primeros productores a nivel nacional, puede ser? Sí, yo creo que somos los primeros a nivel mía. nacional, sin lugar a dudas, y bueno, de lo importante seguro a nivel europeo. En esa sección tenemos de socios una cooperativa, que es la cooperativa Agriar, y esa cooperativa es la cooperativa la primera, segunda cooperativa en Francia de facturación, una cooperativa que es aproximadamente 6 veces de COP, factura unos 6.000 millones de euros, ¿no? Y bueno, la verdad que va bien, es verdad que es una sección complicada, un producto complicado. Ahí tenemos un centro de recepción y concentrado de leche aquí en Antequera, hay una fábrica de queso en Lebrija. Es verdad que con esta situación de pandemia, como he dicho antes, hay productos que se consumen más en el hogar, como es el caso del aceite de oliva, y hay productos que se consumen menos, se consumen más en hostelería y restauración, como es el caso del queso, ¿eh? Sí, es cierto. Con lo cual ahí hemos pasado un poquito más en la fabricación de queso, pero va funcionando bien. Frutos secos, yo creo que es una de las secciones que más va a crecer en los próximos años. Yo estoy casi convencido de que puede ser en el futuro la segunda sección en facturación. Hoy lo es aceituna de mesa. Muchos agricultores con pistacho ahora. Efectivamente, la verdad es que estamos teniendo muchos socios. Primero plantaron almendro, o hay muchos que han plantado almendro y está creciendo muchísimo la superficie de almendro. Y últimamente pistachos, ¿no? Esa es la última, y sí tenemos un colectivo de agricultores de pistachos
Y bueno, la verdad es que yo creo que almendro va a crecer muchísimo más, pistacho va a ser un poquito menos representativo, pero en frutos secos estoy seguro que se va a convertir en la segunda sección del grupo y yo no descarto. Frutos secos hoy puede estar, este año puede facturar 20 millones, 20 y tantos millones de euros, pero yo creo que frutos secos se va a ir a 120, 130, entre 100 y 150 millones de euros de facturación seguro. Yo creo que además todo esto forma parte, y hablaríamos también mucho tiempo, de cómo los consumidores nos estamos educando en la alimentación. La leche de cabra tiene unos beneficios espectaculares, los frutos secos cada vez se ha demostrado más que es pues, el mejor picoteo, en este caso, que también es algo muy nuestro, pero me quiero ir a la ganadería, Antonio, y sé que en estos momentos hablar de ganadería a nivel nacional es muy complicado porque está esa polémica en torno a las declaraciones de un ministro de Consumo sobre cómo trabajan o la calidad de los ganaderos. Yo sé que siempre que hablo contigo me hablas de las cadenas de calidad, de la importancia de llegar con la máxima calidad al usuario, al consumidor. ¿Cómo afecta realmente las declaraciones de una imagen pública al trabajo luego que hacéis vosotros? A mí me parece que algo absolutamente impresentable que se hagan unas declaraciones, yo diría, sin conocer en profundidad todos los temas y además perjudicando, yo creo que bueno, pues sin sentido, no lo entiendo, sinceramente no lo entiendo. Por muchos motivos, ¿no? Yo entiendo que cuando se habla de... hay frases macro, granjas... Yo diría que hoy día en España, yo diría que en la Unión Europea, con los controles sanitarios que hay en la ganadería, con los sistemas de control que hay, yo creo que está más que controlado, digamos, todos los procesos de producción y se cumplen todas las normativas. Ojalá en el mundo, fuera de Europa, se cumpliera la normativa de seguridad alimentaria, de bienestar animal, de bienestar animal, de respeto al entorno, al medio ambiente, que tal y como se hace en Europa. Si eso sucediera a nivel global, la situación sería distinta. Luego hay otro planteamiento que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque suena muy bucólico, no, es que todo deberíamos de mantener un tipo de ganadería, la ganadería extensiva solo, tal y cual. Yo creo que sobre eso es un tema muy, muy complicado, porque nadie se plantea que si eso fuera así, pues probablemente no habría carne en el mundo para alimentar a las personas que viven en el mundo. Claro. Y yo creo que aquí la primera especie que hay que cuidar se llama hombre. Se llama hombre. Por supuesto, hay que pensar en el hombre hoy y a 50 años, y a 100 y a 500 años, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque se genera, digamos, una animadversión a muchas actividades que yo creo que son absolutamente necesarias para la sociedad, necesarias para alimentar a las personas, necesarias para mantener bueno, el entorno y el medio ambiente. Y muchas veces hay que tener mucho cuidado con esto. Es verdad que la ganadería está pasando, ha pasado quizás los últimos meses, es de las actividades que ha pasado una situación más complicada y lo único que nos faltaba era que se alimentara esas complicaciones, Claro. ¿no? Yo creo que ahí hay que seguir trabajando en que las cosas que hagamos las hagamos de una manera sostenible, lo hagamos siendo respetuosos con el entorno, con el medio ambiente, pero ya digo, pero hay que producir de una manera y habrá unas calidades que tienen que tener un precio que luego nos cuesta incluso recuperar ese precio mayor cuando hablamos de un vacuno extensivo y que eso tiene que tener otro precio y que tiene que tener un mayor precio y demás, cuesta trabajo, ¿no? Claro. Pero luego hay que pensar que en el mundo hay mucha gente con un poder adquisitivo... Que comemos todos los días. Que come todos los días y a lo mejor no tiene el poder adquisitivo de tomar esa carne tan, en definitiva. Por supuesto, medio ambiente, sostenibilidad, biodiversidad, todos esos conceptos, y yo creo que nosotros somos capitanes generales en todos esos conceptos. Así es. Cuando digo además, nosotros, digo todo el sector agrario. ¿Que puede haber algún desaprensivo en el sector? Pues probablemente, pero yo no los conozco, yo no los conozco. Así es, porque además deberíamos de sentarnos y ver cómo en los 20 últimos años se ha avanzado en todo esto y el esfuerzo que ha tenido que hacer el sector, el esfuerzo y la inversión, por cierto, para adaptarse. Cuando se toman algunas decisiones políticas en estos temas, yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque sobre todo cuando se hablan así abiertamente. Yo me acuerdo que hubo una época
en donde muchos productos agrícolas se quisieron primar que fueran a biocombustible, maíz, porque el biocombustible más sostenible, tal. Eso ocasionó que hubiera un incremento del precio del maíz a nivel mundial importante. Y eso tuvo una repercusión en que en muchos países pobres, Centroamérica, Suramérica, que el consumo, el alimento más importante que tenían era sus tortitas de maíz y el maíz, pues probablemente murió mucha más gente de hambre en el mundo como consecuencia de eso. Los equilibrios. Yo me acuerdo de otra anécdota, de que cuando surgió el tema de las vacas locas en Europa, bueno, pues muy bien, comprendo, hay que eliminar las vacas y tal. Cuando era un porcentaje a lo mejor mínimo, hubo algún país asiático que pidió a Europa que le mandaran esas vacas, porque de esa manera podía morir mucha menos gente de hambre en su país que las que pudieran morir por el problema de las vacas locas. Entonces, con todos esos temas, yo creo que de verdad hay que hablarlo, pero yo creo que en una mesa entre los profesionales del sector y los políticos, el gobierno y demás, y desde luego ser conscientes de las repercusiones que pueden tener a corto, a medio y a largo plazo. Repercusiones políticas de decisiones que afectan a un sector que es fundamental aquí en la comarca de Antequera especialmente y que por ejemplo se están tomando ahora con esa política agraria comunitaria de la que hemos hablado tantas veces, de la que parece que no hay marcha atrás en esas nuevas regiones que van a poner y que si afecta a alguien siguen insistiendo a nuestra comunidad autónoma y a sí, nuestro en sector. concreto nuestra comarca se puede ver bastante penalizada. Y yo diría que Andalucía muy penalizada en general, ya digo, nuestra comarca de forma particular. A mí me sorprende cómo no ha habido por parte del Gobierno y por parte del Ministro pues una voluntad clara de bueno, solucionar esa serie de problemas, ¿no? El Ministro dice, no se pueden mantener unos derechos adquiridos porque... Vale, hay que ser claros, esos derechos vienen de que porque una serie de agricultores y ganaderos tenían unas producciones, unos volúmenes en un momento determinado. Y hoy siguen teniéndolas en mayor o menor medida y si los pierden, muchos de esos agricultores, pues bueno, pues van a perder una parte importante de su ingreso, de su renta, de su medio de vida, Yo creo que el Ministerio no es consciente que con esas actuaciones, pues al final se va a perjudicar fundamentalmente a medianos y pequeños agricultores que viven de eso, y al final probablemente se beneficien a algún colectivo muy pequeñito de gente que no vive de la agricultura, que sea algo anecdótico para ellos. Yo creo que todavía se puede estar a tiempo de solucionar ese problema. Estoy seguro que el Gobierno andaluz, que la consejera de Agricultura y las organizaciones agrarias cooperativas en Andalucía están haciendo un esfuerzo ímprobo por conseguirlo y espero que el Ministerio de Agricultura todavía pues intente paliar ese problema. Porque se nos acaba el tiempo, estamos en el tiempo de descuento. Efectivamente. Y nos quedaría hablar también de esa ley de la cadena, que precisamente la teoría yo creo que sería la misma, la práctica también es que al final creo que es poner un coste medio de producción cuando a veces los que no lleguen a ese coste tienen las pérdidas aseguradas, ¿no? Es que vamos a ver, yo creo que lo de la ley de la cadena, y a mí me sorprende mucho cuando hay gente que defiende a ultranza la ley de la cadena, y yo digo que la ley de la cadena ha venido para complicarnos la vida y no solucionar nada tal y cual está ahora, sobre todo en el factor, porque hay otra... Vamos a ver, el fondo de la ley de la cadena o el motivo coincidimos todos. Nadie debería de vender por debajo de coste. Eso, ojalá pudiera yo firmarlo eso, ojalá. Claro. Pero ¿cuál es el problema? Yo digo que para que eso sea así, hace falta varias cosas. Una primera cosa, que alguien diga cuál es el coste medio de cada producto, porque a ver cómo lo hacemos. Oiga, coja un coste de la cooperativa. Dentro de DECO, con miles de agricultores, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para decir el coste medio? Imposible, pero es que ya si compara DECO con las de al lado, con la otra y tal. Alguien que nos diga cuál es el coste que hay que poner en cada producto. Ministerio de Agricultura, que lo diga. Segundo, que no se vayan a importar productos al menos por debajo de ese coste. Por debajo de ese precio, claro. El otro día yo decía, Francia, o viene, la leche. Ahora hay un problema o ha habido un problema en las últimas semanas con los precios de la leche. Muy bien, se dice que el precio de la leche es 10, ¿no? Claro. Bueno, muy bien, pues que lo diga alguien, es 10.
Pero si es 10, que no vaya a venir la leche de Francia o de Portugal a 9. Claro. Porque si viene a 9 y además allí ganan dinero vendiendo a 9, pues los ganaderos se van a tener, o nos tendríamos que ir todos a producir la leche allí. Claro. Por lo tanto, que se prohíban las importaciones por debajo de los, al menos por debajo de los precios. Claro. Y un tercer tema. ¿Y si hay alguien que la leche tiene un coste de producción de 12? ¿No lo puede vender entonces? Claro. Entonces, ¿qué hace? Que la tira, ¿no? Claro. Con lo cual, al final, esto puede perjudicar muchísimo a aquellos agricultores y ganaderos que tienen unos costes de producción más altos. Claro. Porque si no hay un mecanismo para que cuando sobre producto, ese producto alguien lo compre, lo retire, lo tire, indemnice, Claro, haga algo. Efectivamente, eso te iba a decir, pues, lo compense, claro. ¿Quién pierde? ¿Ese ganadero o ese agricultor? Claro. Además, una manera como de enfrentaros, ¿no? No sé Y, por qué. y sobre todo, es una manera, como bien dice, de que nos peleemos entre nosotros. Claro. Yo creo que el Ministerio de Agricultura aquí ha sido mucho más hábil que las organizaciones agrarias. Y ha dicho, así, el problema lo tienen ellos. Claro. Pero es que no tiene solución, porque a mí todo el mundo, no, es que es magnífico porque ya no se puede vender por debajo de costes. Claro. Y yo siempre hago la misma pregunta, ¿cómo lo hago? Claro. Le digo a los agricultores, si yo tengo 20.000 agricultores que tienen un coste de producción de 2 euros el kilo de aceite y 20.000 que tienen un coste de producción de 3 euros, Claro. cuando el aceite esté a 2,5 euros, ¿qué digo? Vendo el de estos 20.000 y a los otros 20.000 le digo, esperaros a ver Es si que hay ya suerte esto sube. y sube esto para vender el vuestro. Es que es una locura, Totalmente. es que es una locura, no podemos, así no, incluso Claro. eso nos podría llevar a que quien peor lo pasa, lo va a pasar peor. Efectivamente, claro. Lo va a pasar peor. Incluso a que, bueno, yo creo que podrían desaparecer ganaderos, agricultores. Que no llegan, claro. Yo todavía no sé cómo se va a poder aplicar la ley de la cadena. Totalmente. Pero es que lo peor de esto es que nadie me lo explica. Nadie lo explica. Todo el mundo dice, es fantástico porque ya no vendemos por debajo de precio. ¿Cómo lo hacemos? Efectivamente. Bueno, pues eso lo vamos a ver. El año que viene, cuando estemos aquí, si Dios quiere, Muy prontito, a ver si efectivamente, a ver si hay respuesta. alguien que nos lo haya explicado. Efectivamente, pues Antonio, ha sido un placer encontrarnos de nuevo. Ojalá volvamos a sentarnos en esta mesa en este nuevo año, en 2022, veamos que todo esto ha avanzado, que estemos un poquito mejor o por lo menos que sigáis creciendo y trabajando como lo estáis haciendo, porque los antequeranos estamos muy orgullosos de que la marca de COP esté aquí y nos represente y represente a todos esos agricultores y todas esas familias, que todos conocemos algunas. Yo siempre lo digo, todos conocemos alguna. Antonio, muchísimas gracias y buen año. Muchas suerte. gracias a vosotros. También os deseo un buen año y a todo vuestro público, que Eso. también es el nuestro, sin lugar a dudas. Y bueno, pues que nos veamos Eso cuando mismo. queráis y que si de aquí a un año que estemos de salud todos bien Eso mismo. y que nuestros productos se sigan vendiendo en todo el mundo y que ese proyecto del agua esté en marcha porque va a Ojalá. ser clave para Antequera y toda su comarca. Ojalá, no duden en contárnoslo cuando así sea, que lo daremos a conocer. Gracias, Antonio, y cuidaros mucho. Gracias. Bueno, y gracias a todos ustedes por acompañarnos una semana más en este espacio de A Fondo que volverá el próximo viernes. A todos también, cuidaros mucho, disfrutar con todas las precauciones del fin de semana y sobre todo, a pesar de la que está cayendo, seamos felices. Muchas gracias.